Continuamos con el siguiente video número 3 y vamos a hablar lo que es otra de las propiedades que se llama viscosidad, ¿no ve? Viscosidad. Pero antes recordando dice la compresibilidad, hemos hablado ya de este tema, que fluidos son comprensibles e incomprensibles. Entonces, aquí se denomina, dice, a ver, lo más rescatable de esto es, eh, dice, todos los gases y los fluidos y los sólidos disminu- todos disminuyen su volumen cuando les es aplicada una presión. ¿No ves? Tiene que haber aplicado una presión. Como los gases, los líquidos y algunos sólidos, ¿no? Que yo le presione siempre se van a comprimir, ¿no? O va a cambiar de volumen. Todo disminuye su volumen cuando se les aplica una presión. En poco no disminuye su volumen, ¿no? Porque hay siempre unos vacíos y esos vacíos hacen que se compriman, ¿ya? Y esos son los gases. De eso hemos hablado, que está en función de la temperatura, ¿no? Entonces, la compresibilidad. Bueno, y hablamos lo que es de viscosidad. Este es un tema muy importante, ¿ya? Viscosidad, porque eso vamos a verlo en la materia más adelante, la viscosidad, ¿ya? Y eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, la viscosidad es una propiedad también de los fluidos. Todo fluido tiene viscosidad, todos los fluidos tienen viscosidad. Tenemos que saber la viscosidad del agua siempre. Nosotros tenemos que ver referente al agua cuánto es el peso específico del agua, eso, cuánto es la densidad del agua, porque siempre vamos a hablar del agua nosotros, porque somos la carrera de gestión de agua y riego. No vamos a ver del aceite, no vamos a ver del acero, nada que ver. Esto solamente es del agua, una propiedad del agua más específica, cuánto es su densidad, cuánto es el peso específico del agua. También tenemos en tablas, lo que estoy resumiendo, cuánto es la presión en el agua, también puede ser en cual, pero siempre el agua tiene presión, el agua tiene presión en las tuberías, ¿no? Cuánto de presión. Por eso cuando nosotros abrimos la llave de paso siempre hay una presión ahí, y esa presión hace que eh, a ver, vamos a ver un ratito esto, que es tema muy importante, es la presión del agua en tubería. Entonces la presión del agua en tuberías es fundamental. Entonces, ¿cómo es la presión? Mire, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, aquí la presión, o sea, aquí estamos en un caudal. Entonces aquí la presión puede variar, ¿no? La presión en los aspersores, ¿cuánto es la presión, ves, del agua sobre los aspersores? Aquí está diciendo la presión, ¿ves? Presión, mínima presión. Entonces tengo que saber necesariamente la presión, en qué unidad se mide, en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Es igual, entonces esto podemos decir que es fuerza sobre área, porque el área se mide en metros cuadrados y la fuerza se mide en gramos. Kilogramos fuerza, kilogramos fuerza. Aquí también tengo otro. ¿Ves cuánto es la presión en cada punto? Porque está la tubería está llena de agua y está circulando una cantidad de fluidos. Una cantidad de fluidos está circulando. Entonces está circulando. ¿Cuánto es la presión? Puedo saber la presión en cualquier punto que yo desee, y esa presión me va a medir 4 kilogramos de fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Ves? Es presión. ¿Cuánto de presión sale aquí el agua? ¿Cuánto presión? ¿Ya? ¿Cuánto en realidad fuerza sobre área? Y eso tenemos que saber, porque cuando nosotros vamos más adelante, vamos a diseñar un río tecnificado, un río por goteo, necesito conocer la presión
en todos los ramales. Necesito conocer la presión en cada nudo. Por ejemplo, un canal de riego, cuánto es la presión. O sea, tengo que saber porque en función de eso yo voy a diseñar. Por ejemplo, porque es importante la presión, es una propiedad fundamental del fluido. A ver si encuentro otro más, un cuadro más representativo. Aquí está, ¿no? También aquí, la presión, cuando son tuberías distintas. A ver, vamos a ver otro. Si encuentro uno que esté, a ver, presión en los aspersores. También ahí vamos a utilizar mucha presión. Aquí está. Cada aspersor tiene su presión, ¿ya? Presión, o sea, va a impulsar a la lluvia de agua. Voy a ver con aquí tengo, a ver. Entonces aquí tengo una presión, tengo una bomba, y esa bomba va a tener que hacer subir el agua, y hay una presión en los aspersores, y esos aspersores más adelante vamos a ver cuánto de presión tiene que ser. Y aquí estamos también, presión de agua. Aquí está bien más claro el ejemplo. La presión de agua hace subir la parte superior del difusor y empieza a regar. Entonces tengo que tener una presión de regar, o sea, presión de regado, ¿no? En los ríos por goteo o por aspersión tiene que tener una presión. Y esta presión tiene que ser más o menos una presión. En los aspersores hay presión baja, mediana y alta. Los aspersores, así son sus presiones, ¿ya? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, porque si no sé ese concepto de presiones, voy a tener problema a la hora de diseñar. Eso es, ¿ya? Entonces eso es la presión. Tenemos que saber la presión en las tuberías, ¿no? ¿Cuánto es la presión? Entonces, ¿qué unidades tiene la presión? Ya hemos hablado de esto en las anteriores clases. Unidades de presión, ahí lo tengo. Aquí están las presiones, ¿ya? Aquí están las unidades. Todo lo que es presión, las unidades se miden en atmósferas, en bares, kilogramos sobre centímetro cuadrado, metros columna de agua, y libras sobre pulgada cuadrada, y kilopascales. Yo puedo convertir de una unidad a otra unidad, ¿ya? Eso hemos hablado también, cómo se convierte. Cambio de unidades nomás. Entonces tiene que saber cómo se mide la presión. Que la presión se mida, nunca se olvide, la presión es fuerza sobre área. Son fórmulas definidas ya, esto nunca va a cambiar. Así es la fórmula. Entonces tengo una fuerza y una área, entonces es presión. Y cuando yo le hablo de densidad, ya es otro, metros, kilogramos sobre metro cúbico, sobre volumen, ¿no ve? Eso es. Ahora la viscosidad es también un elemento muy importante, porque aquí vamos a ver la viscosidad, es otra propiedad de los fluidos, la viscosidad. O sea, cómo es la viscosidad del agua, cómo es la viscosidad del agua de hielo, cómo es la viscosidad del aceite, cómo es la viscosidad de la miel, o sea, todos los fluidos. Entonces, del gas también tiene su viscosidad. Entonces, esa viscosidad también es importante conocer la viscosidad, ¿ya? Más adelante vamos a completar con otros temas cuando vamos a hacer algunas fórmulas que dependen de la viscosidad, ¿ya? Y todas las propiedades dependen siempre de la temperatura. Si la temperatura es mayor, la viscosidad también va a ser mínima, ¿no? Entonces eso es. Entonces la viscosidad dice, esta propiedad es una de las más importantes de los estudios de los fluidos, que pone manifiesto cuando los líquidos están en movimiento. Se ponen de manifiesto cuando los líquidos están en movimiento,
¿no ve? Por ejemplo, en una tubería, tengo una tubería aquí, porque también vamos a hablar más adelante de eso. Y circula el agua, está circulando en una tubería. Entonces, y esa tubería, y en esa tubería, entonces el fluido se pone en movimiento. Dice cuando la viscosidad se manifiesta, la viscosidad cuando el fluido está en movimiento, hay una viscosidad. O sea, aquí hay unas fuercitas internas en las paredes más que todo, ¿ya? Entonces dice la viscosidad o fricción interna, o sea, eso es importante. Me quedo con esto, es una fricción interna, ¿ya? ¿Qué significa esto? A ver, si yo tengo una tubería, así es la tubería, y el agua fluye, está fluyendo por aquí, está yendo, ¿ya? Entonces es una fricción interna, ¿ya? Hay una fuerza, ya se me ha ido el dibujo, de nuevo voy a hacer, ya, ahí está la tubería y el agua. Hay una fricción interna, ¿ya? Entonces hay las paredes más que todo, hay una fuerza ahí en las paredes interna. Es una fricción, hay una fricción. En otras palabras, se fricciona ahí, ¿ya? Hay, en las tuberías, si vemos microscópicamente, si vamos a ver las tuberías microscópicas, digamos esta tubería, voy a poner así lo voy a hacer, para que me entienda. Esta tubería, si yo pongo una lupa aquí, o sea, miro microscópicamente, aquí voy a poner una lupa, ¿qué veo? En realidad esa pared es así, así es esa pared, ¿ya? Entonces esto, si me miro microscópicamente en la pared, esto provoca la fricción, ¿ya? Entonces el agua va a ir, fluye por aquí, el agua fluye por aquí, y aquí va a haber una fricción, o sea, en todo esto es en realidad esta es la viscosidad, una fricción interna, ¿ya? Hay una fricción interna. Cuando fluye esta fricción, es una o fricción interna, ¿no? Y eso va a depender, depende del agua, va a ser fricción interna en la pared del tubo, ¿ya? Es lo opuesto del fluido, dice. Si el fluido está yendo así, la fricción interna entonces va a ir todo lo contrario, la opuesta, así. Entonces, para que entendamos un poquito mejor, voy a colocar, a ver, fricción interna aquí. Fricción interna. Vamos a ver si me acepta con esto de los fluidos. A ver, ¿dónde podemos ver esto? Quiero que me entienda mejor, a ver a qué se refiere esto. Ya, es una coeficiente de fricción. Voy a poner esto para que me entienda. Coeficiente de fricción. Vamos a hablar un poquito de esto. A ver, un dibujito. Me voy a quedar con esto. Estito. Por ahí uno más mejor. No, este está bien. Entonces, esto se refiere si yo miro microscópicamente, aquí hay un peso, y como son en realidad, parece el piso bien horizontal, ¿no?
está bien planito, parece que está, pero si yo miro microscópicamente voy a ver esto, ¿ya? Esto, sus paredes no son finas, son rugosas, y eso provoca la fricción interna, o sea, hay una fricción interna por ejemplo, si esto fuera el agua, esto si fuera el agua que fluye en una tubería, esta pared va a ser media rugosa, ya, esta pared. Entonces no es que es finita, no es que es bien horizontal, sino que siempre hay una rugosidad, ya. A ver, voy a ver otro ejemplo para que me entienda mucho mejor. Aquí también tenemos, a ver, esto, ¿ya? Entonces no es que parece ser planito, ¿no? Pero si nosotros vemos microscópicamente un punto, siempre vamos a ver esto. Hay una deformación, ¿ya? Deformación. Entre la tubería, en mi caso es tubería y agua. O sea, tengo una tubería ahí. Y esta tubería no es pues lisita. Y aquí dentro está el agua. Entonces hay H2O, agua. Entonces si yo veo aquí microscópicamente la pared del PVC de la tubería va a ser así, más o menos así tiene, y el agua va a circular ahí, a ver. Entonces eso es microscópicamente, va a haber una rugosidad, en otras palabras va a haber una fricción, ya. Eso es lo que pasa. A ver, vamos a ver otro. Si aquí más o menos esto, ¿ve? Más o menos esto sucede cuando miramos microscópicamente. No es que es lisito. Aquí está, ¿ve? Hay una fricción, hay una resistencia. Ya vamos a ver último. Y eso nosotros lo conocemos como fricción interna. Bueno, estoy ocupando las fórmulas de fuerza por fricción. Bueno, entonces a eso se refiere. Entonces la viscosidad dice que es una fricción interna, no se es lo opuesto de fluidez. Es lo opuesto de fluidez, ¿ya? Más adelante le explico mucho mejor puede definirse como como la mayor parte o menor resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente, ¿ya? Con la mayor o menor resistencia que ofrece un fluido para fluir libremente. Por ejemplo, le voy a poner este caso, a ver, una tubería que vamos a conocer. Por aquí, digamos, ingresa miel o aceite, ya, aceite, todo, entonces va a ir al aceite, y en otra tubería voy a poner agua, H2O, que circule, ¿no? Circula. ¿Cuál tiene mayor viscosidad? ¿Cuál tiene? O sea, ¿cuál va a atravesar rápidamente? ¿Cuál de los dos va a correr mejor dentro de la tubería? ¿Cuál crees que va a correr mejor el agua? Una tubería con agua o una tubería con aceite. ¿Cuál crees que de los dos va a circular mejor el agua? Entonces usted me va a decir, es lógico, licenciado, va a ser el agua. El aceite va a costar porque es muy espeso. Entonces yo te puedo decir, tiene mayor viscosidad. Entonces tiene mayor viscosidad. Cuando le cuesta avanzar, pongo aceite, le cuesta, entonces ese fenómeno lo llamamos viscosidad nosotros. Entonces el aceite
haciendo ese ejemplo, tiene mayor viscosidad. Viscosidad que el agua. H2O. ¿Lo ven? Le estoy poniendo ese ejemplo. Aquellos que circulan libremente son menos viscosos. Aquellos que le cuesta, por ejemplo, yo puedo poner miel aquí. En vez de aceite yo pongo miel. La miel, ustedes saben, es muy viscosa. Si le pongo miel en la tubería, entonces, y le coloco agua, seguidamente con agua estoy, entonces, ¿cuál va a ser más viscoso? O sea, ¿cuál va a atravesar más rápidamente? ¿Cuál de los dos en tiempo? Digamos, en 30 minutos, ¿cuál es el que 30 segundos, digamos? ¿Cuál va a circular más rápido? ¿El agua o la miel? Lógico que el agua, ¿no? El agua. Entonces quiere decir que la miel es más viscoso y el agua es menos viscoso. ¿Ya? Tiene poca viscosidad. A eso se refiere todo esto. ¿Listo? Entonces aquí tengo algunos ejemplos. Que esto tenemos que entender bien. La viscosidad es un fluido que varía en función de la temperatura. Lógico. ¿Ya? La viscosidad del fluido varía en función de la temperatura, por eso los líquidos a mayor temperatura la viscosidad disminuye, ¿ya? Entonces, en otras palabras, ese mismo ejemplo que estaba haciendo, ¿ya? Tengo una tubería y le pongo agua y tengo otra tubería también que le echo agua, H2O, y voy a calcular el tiempo que recorre ya en 5 minutos. Es una tubería demasiado larga, no sé. ¿Y cuál de los dos? Y esto le pongo una temperatura de 40 grados. Y a le voy a poner esta agua que está a una temperatura de menos 1 grado, ya, ponerles 1 grado centígrado, ya. Entonces, la idea es cuál fluye rápidamente. O sea, cuál de los dos termina circulando rápidamente. ¿Cuál crees de los dos que circula más rápido? ¿El que está a 40 grados centígrados o es que está a 1 grado centígrado bajo cero? Entonces es lógico, ¿no? El que va a circular más rápido es más rápido va a circular, más rápido va a salir el agua. Porque la temperatura está a 40 grados y es más más viscosa. Más fluye, mejor dicho. ¿Cuál de los dos es más, cuál tiene mayor viscosidad? Mayor viscosidad va a ser el que tenga que está a menor temperatura, ¿no? Porque el agua empieza a congelarse, le va a costar circular, entonces mucho más viscoso. Cambio tiene menos viscosidad, entonces más rápido va a fluir el agua. ¿Ya? Eso quiero que entiendan bien claro. Entonces hemos visto de que depende de la temperatura de los fluidos, sea en gases, por eso cuando nosotros tenemos a ver un ejemplo, digamos la gasolina, cuando está circula más rápido cuando tiene mayor temperatura, y cuando el tiempo está medio frío así, entonces la gasolina no circula bien, digamos. Entonces, en función de la temperatura, ¿cuál de los dos es más viscoso, en tiempo frío o en tiempo, digamos, de calor? En tiempo frío es más viscoso, ¿no? Y lo mismo aquí, un ejemplo tengo del aceite, ¿no? Que es más común el aceite. Ya el aceite, aquí tenemos unos aceites más espesos. Aquí un aceite muy espeso y un aceite muy delgadito, ¿no? ¿Cuál es más viscoso? Este de aquí es más viscoso, ¿ya?
Cambie, este es más poco viscoso, ya, porque es más delgadito, y este es un aceite diferente, ¿no? Los aceites vienen en función de la viscosidad, de qué, de qué viscosidad queremos. Cuando queremos una viscosidad muy grande, entonces va a ser más espeso. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, tengo un aceite que sí puede ser este aceite de aquí, ¿ya? Muy ligero, y este aceite lo voy a poner con otro color, ¿ya? Estoy hablando de este ejemplo, y si yo tengo un vaso con aceite, ¿ya? Y este aceite es este, y en este vaso es este, ¿ya? Y quiero derramar, ya tengo dos vasos en realidad, dos vasos, y quiero derramar el aceite sobre un recipiente, no sé, un recipiente. Entonces calculo el tiempo, uno 2 3 tin, 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 va avanzando el reloj, va avanzando el reloj, y termina el tiempo, ¡tum!, se acaba. Entonces como es menos viscoso, rápido se va, rápido se va, digamos, se va a ir sobre el recipiente. Cambie este más viscoso, le cuesta, va a tardar. Por eso está la figura, más rápido se llenó más rápido es el llenado, y poco es el llenado. Entonces la pregunta de los dos, ¿cuál es más viscoso? ¿Cuál tiene mayor viscosidad? ¿Cuál crees de los dos que tiene mayor viscosidad? ¿El inciso A o el inciso B? Entonces es el inciso A, ¿no? Tiene mayor viscosidad, y poca viscosidad, ¿ya? Entonces eso quiero que esté bien claro, a qué se refiere la viscosidad. Y esta viscosidad también lo tenemos, vamos a hablar sus unidades de la viscosidad, ¿ya? Entonces, la ley de Newton, ¿quién descubrió esto? Fue Isaac Newton el que descubrió. Isaac Newton descubrió la viscosidad de los materiales, cuál es la fricción que tenían entre la parte sólida y la parte líquida. Es decir, en el caso de las tuberías y el agua. En los canales puede ser un canal de cemento también con el agua, o sea, esos son que puede ver la viscosidad entre dos materiales o dos sustancias, ¿no? Entonces se determina así la viscosidad. Entonces él hace unos estudios, y aquí está la fuerza. Bueno, esto no vamos a entrar al tema, pero le estoy tomando de cómo nació la viscosidad. Nació por Isaac Newton, ya, hace miles de años. Entonces de ahí nosotros hacemos hidráulica, gracias a este científico de la ley de Newton, es lo que aprendemos de la viscosidad, y eso lo vamos a aplicar en las tuberías, la viscosidad, la constante. Más adelante vamos a hablar de ese tema más a profundidad. Y tenemos la viscosidad dinámica. Entonces la dinámica es la que está en movimiento. Aquí está el agua, voy a hacer énfasis, aquí está el agua en una tubería, como en placas la han colocado. Esto, ya. Entonces aquí está el agua, y supuestamente esto puede ser una tubería, una plancha de PVC, y hace una comparación, una fórmula, de ahí salen las fórmulas, de ahí nacen las fórmulas, estas fórmulas de aquí, ¿ya? Entonces, cómo fluye, cuál es la fricción, todo. Y tenemos la fricción dinámica también. O sea, ahora quiero ver qué unidades se mide la viscosidad. La viscosidad se mide en unidades, también tiene sus unidades, ojo, tiene sus unidades. Esa viscosidad dinámica se mide en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por segundo, ¿ya? Aquí está es metros cuadrados, B velocidad, porque
va a ir con una velocidad, con un espesor, con una fuerza fuerza de corte, y ahí están sus unidades. Y tenemos la viscosidad cinemática, ya. También tenemos sus unidades. La viscosidad cinemática es metros cuadrados sobre segundo. Y la viscosidad dinámica también tenemos sus valores ahí: densidad y gravedad. Como es su fórmula, de viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido entre densidad. Esto hemos hablado también de la densidad arriba. Entonces solamente es cuestión de reemplazar. Y ahí tenemos las tablas, ¿ya? Nos interesa mucho la viscosidad cinemática a nosotros, ¿ya? Entonces, dinámica es aquella que, a ver, esto vamos a... Entonces eso le decía, la viscosidad dinámica y cinemática. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La dinámica es aquella que le produce fuerzas, o sea, se estudia los movimientos de la fuerza, y en cambio la cinemática no se estudia qué fenómeno producen la fuerza, sino el movimiento. Entonces tenemos una tabla aquí, y de la viscosidad cinemática, o sea, no le importa qué fuerza está produciendo, y aquí tenemos la viscosidad cinemática del aceite, del agua dulce, del alcohol, del mercurio y del petróleo, así. Entonces tenemos su viscosidad cinemática, ¿ya? Y también tenemos la dinámica, ¿ya? Esos dos fenómenos a tomar a considerar, muy importante. Listo, con eso entramos lo que es líquidos ideales y líquidos reales. ¿Cuáles son los líquidos ideales y los líquidos reales? Los líquidos ideales se llaman ideal, o sea, un líquido. ¿Cuál es el líquido ideal, digamos? ¿Cuál es lo más recomendable? Aquellos a un fluido, o sea, son las que no haya una fricción interna. A esos son fluidos ideales. O sea, que el fluido que no tenga fricción interna, es decir, una viscosidad, a eso se le llama líquidos ideales, ¿ya? Entonces, los líquidos reales son los que se presentan cierta viscosidad, ¿ya? Comprensible, es un rozamiento interno en sus moléculas, tanto líquidos, puede ser del agua, los gases presentan cierta viscosidad, aunque los líquidos son más viscosos que los gases, ¿ya? Eso es importante. En otras palabras, si yo no tengo, aquí tengo una fotito para que me entiendan. Si yo circulo, digamos, aceite sobre este tubo que tiene infinidades de tubitos, entonces si yo hago circular el agua, entonces siempre va a aparecer este fenómeno, ¿ya? No es que todos estos tubitos que están con aceite también, que aquí está en un orificio, siempre van a tener una así tipo triángulo, ¿no? Más o menos una pendiente, mejor dicho, ¿no? Hay una pendiente. Entonces son los fluidos reales, ¿ya? Posee viscosidad, o sea, tiene viscosidad del aceite, el agua, siempre va a formar este fenómeno. Pero los fluidos ideales no poseen viscosidad. Si no tienen viscosidad, o sea, ¿por qué se produce? Porque hay una fricción interna, ¿ya? Hay una fricción interna del fluido. Hay una fricción interna del fluido, por eso se produce este fenómeno. Cambio, si no tiene una fricción interna, es nula, o sea, eso es lo ideal, digamos, y todas el tubo, digamos, de capilaridad van a ser casi lo mismo. Entonces, en este nivel, eso es lo ideal que buscamos, pero nunca vamos a tener ese fenómeno. Pero se hace un estudio, los fluidos reales y los fluidos ideales. Siempre vamos a ver este fenómeno, ¿ya? Entonces, ¿por qué? En una tubería, si circula agua, siempre en el medio
en el medio, del tubo va a tener mayor velocidad. Aquí su velocidad puede ser del agua a 5 metros sobre segundo, como quieren decir al medio. Y luego a los costados su velocidad va a ir cambiando, o sea, disminuye. Su velocidad es, digamos, aquí en este extremo va a ser 2 metros sobre segundo, no es la misma. Entonces, cuando sucede este fenómeno, entonces es fluidos reales. Pero si no tuviera viscosidad, los fluidos ideales, ucha, esto sería pues, todos recorrían una velocidad de 5 metros sobre segundo. Eso sería lo ideal, ¿no? Que todos marcarían en una sola velocidad el agua que estuviera yendo. Ya, entonces eso por favor tomar muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces vamos a tener que considerar este fenómeno, ¿ya? Los fluidos reales que son. Los fluidos reales son el agua en una tubería, siempre va a ser este fenómeno. La velocidad al medio es mayor, siempre en medio de la tubería cuando fluye H2O, agua, en el medio siempre la velocidad es mayor, ponerle 5 metros sobre segundo. Y a los costados, cerca de la pared, es menor, puede ser 2 metros sobre segundo. Entonces por eso hace este fenómeno así, ¿ya? Siempre al medio la velocidad es mayor y a los costados es menor. En fluidos ideales es que pucha, ese fenómeno nunca vamos a ver, pero sería que todo esté en 5 metros sobre segundo, tanto en el medio o a los costados, ¿ya? Entonces eso sería ideal, pero no lo tenemos eso. Aquí un ejemplo, tenemos el fluido, el agua, y ejemplos de un fluido ideal no existe, solo es con fines teóricos nomás esto, ¿ya? Y aquí dice la viscosidad de los líquidos disminuyen con aumento de la temperatura, mientras los gases sucede lo contrario, ¿ya? Es decir, que los gases, en otras palabras, mientras más, dice, la viscosidad de los líquidos disminuye con la temperatura, ¿ya? Entonces, cuando hay mayor temperatura, ponerla a 40 grados centígrados, entonces esta va a ser más viscoso. Eso me está tratando. La viscosidad en los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. Exactamente. Mientras aumenta la temperatura, esto va a disminuir, porque el agua se vuelve más ralita, en otras palabras, como dicen, ¿no? Eso es. En cambio, dice, mientras en los gases sucede lo contrario. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta también. Listo. Y vamos a ver otro fenómeno que también se llama es otra propiedad de los fluidos, también la energía superficial. La energía superficial es una fuerza contra los líquidos en forma de tensión superficial, ¿ya? Aquí tengo un fenómeno, aquí por ejemplo, en el agua sucede esto, por eso alguna vez las moscas se asientan, porque hay unas fuerzas. ¿Por qué no se hunden sus patitas? En otras palabras aquí, a ver, ¿por qué no se hunden sus patitas? Eso también es tensión superficial, ¿ya? Aquí está. Entonces, ¿por qué no se hunden sus patitas? Por ejemplo, de aquí, ¿por qué no se hunden sus patitas? ¿Por qué no se hunden sus patitas? De aquí tenemos de un insecto. ¿Por qué te suena? Porque hay un fenómeno que se llama, ¿por qué digamos en algunos, en la hoja? ¿Por qué no se hunde la hoja? ¿Por qué no se hunde? O algunos, ¿por qué sucede esto, no? Este fenómeno, ¿no? Entonces, ese fenómeno, se llama la tensión superficial. Energía, o sea, puede ser energía superficial o tensión superficial, ¿eh? La fuerza controla los líquidos se llama tensión superficial. La fuerza que controla la forma del líquido se llama tensión. Cuanto más fuertes son los enlaces entre moléculas del líquido, mayor es la tensión superficial, ¿ya?
Entonces esto sucede solamente en esto, ¿ya? Hay una fuerza que el agua siempre se une con el agua, ¿no? Entonces el agua tiene unas fuerzas inexplicables. Por eso sucede este fenómeno, fuerzas de tensión superficial. Ya no se dejan fácilmente. Entonces eso es lo que sucede con esto, ya, tensión superficial. Y también tiene sus unidades, la tensión superficial, ahí está. ¿En qué se mide la tensión superficial? En newton sobre metro. Puede ser del agua, del aceite, todos los líquidos. ¿Ya? Solamente en los líquidos se mide la tensión superficial. Y ahí está entre una gota y otra gota, por eso hay una cohesión, una adhesión, también se adhieren a las paredes y también hay una cohesión, una gota de agua. H2O, si tengo dos gotas de agua, ese fenómeno sucede, ¿ya? Entonces puedo poner también, si busco en internet, vamos a buscar aquí, tensión superficial, ahí está. ¿No? Ahí está la tensión superficial, puedo ver ¿ve? Ahí está del agua, ahí está la tensión superficial, ¿ve? Hay unas fuerzas que no dejen que se diluyan fácilmente en el mosquito, por eso el mosquito puede asentar, porque es como una cama para el mosquito, una cama como un colchón, ¿no? Que se asienta y ahí puede absorber sus líquidos. Entonces de la misma manera aquí vemos ese fenómeno, sucede así. ¿Ves? Aquí tenemos otro fenómeno, es una fuerza interna que tiene el agua entre moléculas, ¿no? Entre moléculas de agua tiene una fuerza interna que no fácilmente se le puede penetrar. Cuando esa fuerza es mucho mayor que el peso o esa fuerza que ejerce las patitas de la mosca, ¿no? Aquí tenemos también cuando ponemos un alfiler, el alfiler, ¿por qué no se hunde? ¿Por qué no se hunde el alfiler aquí? Porque también tiene una fuerza que no lo deja, ¿ya? Una fuerza que no lo deja diluir, penetrarse, digamos, interiormente del agua. ¿Ves? Aquí tenemos otro fenómeno, también esas son tensión superficial, ¿ya? Tenemos eso, a ver qué más, eso son las tensiones. Ya, entonces ese fenómeno, y aquí tenemos la tensión, ¿no? Tensión superficial, hay unas fuerzas, estas son fuerzas, unas fuerzas que entre moléculas fácilmente se adhieren, ¿ya? Se adhieren, se pegan, en otras palabras. Eso es la tensión superficial, ¿ya? ¿Y qué unidades? En el agua también tiene su tensión superficial, el aceite, todos esos fenómenos. Y tenemos la capilaridad, que es importante. Esta capilaridad también es importante conocer. A ver, vamos a ver. Ya con esto yo creo que vamos a estar terminando. La capilaridad es la propiedad de los líquidos. Hay un fenómeno muy importante que el agua. Si yo pongo un vaso con agua aquí, a ver. Si yo pongo un vaso con agua aquí, ya. Aquí está mi agüita. Y pongo un tubo al medio, un cilindro. Voy a poner con otro colorcito. Dentro del agua yo colocar un tubito hasta dentro, un tubito, y ese tubito, entonces automáticamente el agua, ¿qué va a hacer? Va a querer subir. Ya lo voy a poner con azul, va a querer subir esto más o menos hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel sube el agua, ¿ya? Entonces este fenómeno que va a subir, eso se llama capilaridad, ¿ya? Sube el agua. Entonces aquí estoy poniendo, mientras los tubos son más delgaditos, el agua va a subir más. Si el tubo es más ancho, el agua va a subir menos, ¿ya? Esto. Si va a ser más, entonces el agüita va a ser más el tubito.
Entonces este fenómeno se llama capilaridad, ¿ya? Entonces ahí también tengo unos ejemplos, la capilaridad. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Si yo pongo, digamos, esta práctica, pongo sobre agua con pintura, automáticamente el agua va a subir por la tela y ese fenómeno se conoce como el agua va a subir sobre aquí sobre la telita, está subiendo el agua y ese fenómeno se llama capilaridad. Capilaridad. ¿Ya? Si yo coloco un vaso con agua de color rojo, entonces esto va a subir el agua, y ese fenómeno se llama capilaridad. Es lo mismo que hemos hecho los tubos de aquí, ¿no? Es lo mismo que aquí está. Eso es. Esa es la capilaridad. Y esto hablamos de los, también muy importante, el ángulo de contacto. Y voy a hablar más adelante de sus algunas unidades de capilaridad. Los ángulos de contacto es muy importante para conocer la ecuación hay una ecuación muy importante que es la ecuación de Laplace. A qué distancia esto me faltó explicarle. Algunos fluidos tienen capilaridad y otros, siempre todos los fluidos tienen la ascensión de subir, casi la mayoría de los fluidos. Pero si yo le echo mercurio a este vaso de agua, hay un fenómeno que es el mercurio. Cuando esto es con mercurio, este líquido que tenía que subir empieza a baja y hace ese fenómeno, ¿ya? Baja. Cambien los demás fluidos, en todos los fluidos hace una subida y justamente en el líquido del mercurio baja. Entonces ese es ese fenómeno a considerar, ¿ya? ¿Cómo sube esta capilaridad? O sea, han hecho también estudios de por qué digamos sube el agua, a cuántos, mientras el tubo es más delgadito, tengo que yo calcular a qué altura sube el agua, ¿ya? A qué altura. Entonces, a qué altura sube en función del líquido. Entonces, aquí hace una interpretación, cómo se interpreta, cómo las fuerzas del agua empiezan a subir por un fenómeno natural, y ese fenómeno natural ha sido calculado por ángulos, aquí ángulos internos internos entre la parte sólida, la parte líquida, cómo se forman estos ángulos, ¿ya? Y en función de esos ángulos ya han planteado ecuaciones, ¿ya? En función de la altura, en función del peso específico del radio, aquí está el radio, tensión superficial, habla de tensión superficial, habla de la gravedad, habla de densidad también, y el ángulo de cada líquido tiene su ángulo, ojo, ¿ya? Este ángulo, cada líquido tiene un ángulo, ¿ya? Ángulo un ángulo entre la horizontal y un ángulo del agua, ¿qué ángulo se forma? Entonces, eso han hecho un estudio y eso ya puedo determinar las alturas, ¿no? ¿Qué altura sube? ¿Qué altura? Entonces, ¿qué altura sube esta H? ¿Qué altura por ejemplo, esta aquí? Voy a hacer excepción de esta, ¿ve? ¿Qué altura sube? ¿Qué altura baja? Y eso está en función de, aquí está mi fórmula, aquí. Entonces mi fórmula dice que H es igual a 2 veces por el peso específico dividido entre el radio del tubo, radio del tubo, cuánto es su radio, y la gravedad por la densidad. Entonces yo calculando con esos valores ya puedo entrar a saber la altura, ¿ya? Ese fenómeno se llama la capilaridad, ¿no? Capilaridad.
es el ángulo que tengo que hacer, la capilaridad. Muy bien. Está la ecuación de Laplace. Si quieren un poquito más investigar, ahí se le he puesto la ecuación. Y aquí está también la fórmula con el coseno del ángulo en función del ángulo de la pared y el líquido, ¿ya? Aquí lo tengo un poco mejor explicado, ahí está. Entonces ahí está el radio, que viene a ser el peso específico del agua que puedo conseguir de cualquier líquido, la gravedad, que sé que es una constante, y su densidad del líquido, ¿ya? Entonces todo ese fenómeno, no peso específico, estoy equivocado, había sido la tensión superficial, ¿ya? Tensión superficial, es tensión superficial, por favor tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces esa es la tensión superficial. Esto también es la tensión superficial, no peso específico. Esto es 2 veces por la tensión superficial, y esto se llama tensión superficial. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántos son sus valores? Eso es. Entonces es la tensión superficial. Entonces eso es este fenómeno. Siempre le voy a preguntar en el examen la capilaridad, ¿ya? Capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? ¿Qué hace la capilaridad? Y ascensión capilar, ¿ya? Y esto nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en los por ejemplo, aquí hay una práctica que podemos hacer. Entonces una práctica de cómo tengo una plantita, y si yo lo pongo en diferentes pinturas los vasos, por capilaridad el agua va a sube el agua, y entonces van cambiando de colores las hojas, ¿no? Van cambiando las hojas, eso se llama por capilaridad, porque va a subir el agua, ya sube el agua, sube. Entonces con el fenómeno de cualquier planta va a cambiar eso, esa capilaridad. Y hasta aquí algunos fenómenos, y aquí también la capilaridad en función de los terrenos. ¿Cuánto llevamos? Yo creo que vamos a hacer una horita más, ya. Entonces la capilaridad, tengo también de algunos terrenos. ¿Cómo es la capilaridad? Cuando es en arena, la capilaridad más o menos va a subir 5 centímetros. Es decir, esto quiero que me entiendan muy bien. Si aquí está el terreno, aquí está el terreno, le voy a poner con rojo. Ya, este es el nivel del terreno, ya, aquí está. Pero yo tengo aquí, tengo agua subterránea, y aquí tengo arena gruesa. Voy a poner con otro color esto. Tengo arena gruesa, son así la arena gruesa, o sea, tiene muchas piedritas. Aquí está el terreno, y dice por la altura de sección capilar, esto va a subir más o menos, esta agüita, ¿cuánto puede subir? Dice, usted va a subir con eso, usted va a subir más o menos eso, uno aproximadamente menor puede subir el agua por capilaridad. ¿Cuántos centímetros? Menores a 5 centímetros, sube poquito el agua. Pero si usted tiene arcilla, vamos a ver este fenómeno, arcilla. Aquí está el nivel del terreno, y aquí está el nivel freático del agua, aquí está el agua, aquí está el nivel del terreno. Entonces esta agüita puede subir por capilaridad mayor a 1,50, es decir, 1,5 metros. Entonces por capilaridad puede subir a 1 metro, 1.5 metros, a 1,50 más o menos va a subir. Sube el agua en suelos arcillosos. Entonces no es que
Por eso a veces las plantas se alimentan de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas están adentro, pero si es un suelo arcilloso va a subir el agua por capilaridad. ¿Ya? Ese es el fenómeno de capilaridad, que es una propiedad también. Luego tenemos absorción de los líquidos, absorción de los gases por los líquidos. ¿Ya? Eso va a ser nuestro siguiente video y quedamos hasta ahí.